Bueno, vamos a seguir entonces con la diferencia de lo que es el bautismo ya del Espíritu Santo y la llenura, bueno, ¿m? La llenura del Espíritu. Lo primero es que el bautismo sea algo que uno recibe de parte de Dios y el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero la llenura tiene que ver, eh, eh, por ejemplo, el bautismo es universal, ¿ya? Entre los creyentes, pero la llenura del Espíritu no lo es. Y vamos a explicarlo por qué. Somos bautizados en un solo cuerpo. Estamos en Cristo y es una verdad que uno experimenta ahí. ¿Ya? Uno no sabe cómo sucede eso, entonces, pero por la fe nosotros estamos ahí injertados en un solo cuerpo. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, dice Pablo. ¿Ah? Eh, pero, por lo tanto, por lo tanto es posible que un creyente bautizado por el Espíritu no esté lleno del Espíritu Santo. Claro, porque el ser lleno del Espíritu Santo es algo que viene y habita. Pero ¿qué es lo que es ser lleno del Espíritu Santo? Y aquí entra entonces lo que es el creyente carnal. ¿Ya? ¿Qué es el creyente carnal? Eh, Están los tres, el hombre natural, que no cree en nada, pero el carnal conoce, la palabra, conoce las cosas de Dios, pero no está comprometido, no está obedeciendo. Es un creyente carnal. ¿Ah? Entonces, ahí entra entonces la llenura. ¿Quiere estar lleno del Espíritu? ¿Ya? Eh, estar en obediencia, ya que los frutos del Espíritu están en acción. Y también Pablo describe varias cosas, ya. Eh, por ejemplo, que podemos constreñir el Espíritu. Recuerde que el Espíritu Santo es una persona. Y constreñir es hacer doler, hacer entristecer al Espíritu dentro de nosotros. De cierta forma, eh, quitando los frutos del Espíritu. De cierta forma, el amor, gozo, paz. Claro, porque el incrédulo tiene lo contrario, o más bien el carnal comienza a gobernar ya la amargura, el celo, todo eso. Entonces, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, ¿ya? No contristáis. Eso es en Efesios 4:30. No contristáis al Espíritu Santo de Dios, el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Ves? Eso es algo que Dios hace y nos sella. Pero la llenura tiene que ver entonces con la obediencia del Espíritu. La otra característica que dice Pablo ahí en primera Tesalonicenses, 5:19, no apaguéis el Espíritu. No os apaguéis el Espíritu. Quiere decir, parece que apagar al Espíritu fuera un paso peor que contristarlo. Tremendo. Una de las cosas es contristarlo, es ponerlo triste al Espíritu Santo. Pero apagar el Espíritu, por ejemplo, que, que el Espíritu Santo no tome control de mi vida. Entonces está la desobediencia, ¿ya? Porque el Espíritu produce en nosotros el gozo, ¿ah? El gozo, ¿ya? Estar siempre gozoso, o sea, por eso, para ser lleno del Espíritu, estar lleno de gozo. Eso es tener esa intimidad con Dios, ¿ah? Intimidad con Dios. Es una constante gratitud. Como dice en Primera Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, una persona
llena del Espíritu es una persona agradecida, ¿ya? Lo otro que Pablo también habla, por ejemplo, una es constreñir, ¿cierto? Apagar. La otra que nos habla, andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay tanta satisfacción, amada, andar en el Espíritu. Por ejemplo, en Salmos 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. Eso hace el Espíritu. Y en tu presencia hay plenitud de gozo. Plenitud. Hay plenitud de gozo. Y delicia a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo. Entonces, andar en el Espíritu es andar gozoso, agradecido. Qué tremendo, qué tremendo. David, en un momento que al tiempo de Absalón, cuando lo saca de ahí de Jerusalén y, y es sacado junto a sus hombres y todo eso, y David no quiere pelear con su hijo, pero una de las cosas más tristes que para él era salir del tabernáculo, salir, porque el tabernáculo era la intimidad que tenía David con Dios, porque allí, dice David en una voz, allí eh, eh, veré tu hermosura, dice, y adquiriré sabiduría. Entonces, él sabe que el Espíritu Santo es algo tremendo, algo beneficioso, algo que es una plenitud de gozo, como dice David. Y un momento entonces es sacado de ahí, porque en ese templo representaba la presencia de Dios, el tabernáculo. Y dice, como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, eh, David no es como nosotros, David, el Espíritu estaba en el tabernáculo. Y la bendición de nosotros es que ahora el Espíritu está dentro de nosotros, donde el Espíritu Santo está haciendo un trabajo. Así que andar en el Espíritu, andar en el Espíritu. ¿Ya? También Pablo dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos es decir, con una dependencia total al Espíritu Santo. Una guía, dirección que nos sostiene, que nos da fuerza, y confianza, que está depositada en lo que el Espíritu nos muestra en su palabra. Estamos andando en el Espíritu, o sea que estamos en armonía con Él. En otras palabras, cuando el Espíritu, eh, dice Pedro en una parte por ahí, dice, ser confirmado en la fe. Entonces el Espíritu tiene ese trabajo. Cuando tú escuchas una predicación, una enseñanza, y adentro el Espíritu se regocija, ¿ah? Es porque está siendo confirmado, ¿ah? Eres mi hijo, eres mi hija. ¿Por qué? Porque yo me gozo por sus mandamientos, por su palabra. ¿Ah? Entonces, ahora por eso la llenura no es universal, no es universal. Tiene que ver entonces con una entrega personal con Dios. ¿Ah? Ojalá que todos fueran llenos, todos fueran llenos. Es como viene, no sé si fue Josué, le dice a Moisés, oye, porque había llamado a 70 y puso su espíritu, Moisés puso su espíritu y hacer su espíritu también el espíritu de Dios, eh, sobre los 70. Pero sucede que Josué dice, oye, hay allá otro que está haciendo
tocado, en otras palabras, está profetizando, de cierta forma, igual que estos que 70, ¿ya? Entonces dice, ojalá que todo el pueblo profetizara, dice Moisés. Y creo que es el deseo de Dios, ¿ah? Ojalá que toda la iglesia, toda, fuera llena del Espíritu Santo, ¿ya? Nunca podrán ser llenos del Espíritu y disfrutar sus beneficios de la vida. Hay demasiados creyentes que son llenos de sí mismos, de egoísmo, y son guiados por la carne como para apreciar el gozo de estar llenos del Espíritu. La obra del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo no es una experiencia, pero la llenura sí lo es, ¿ya? El bautismo del Espíritu Santo no es una experiencia que se pueda sentir distintivamente cuando ocurre, ¿ya? Claro, yo no sé cómo entró el Espíritu dentro de mí, pero sé que el Espíritu entró, ¿ah? Eso comenzó la conversión de mi vida, ya a cambiar, a ser transformados, pero ser lleno del Espíritu Santo, ¿ah? Ser lleno tiene que ver con una responsabilidad de estar sujeto a su guía, a estar sujeto a él. Por eso, eh, cuando Jesús abre el libro de Isaías, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Cuando dice sobre mí, no es solamente está sobre mí, no, estoy sujeto a el Espíritu. Eso está diciendo Cristo. El Espíritu, yo estoy sujeto al Espíritu. El Espíritu está sobre mí, siendo guiado por el Espíritu, oyendo al Espíritu, ¿ya? Por eso decía, hasta hoy yo no hago nada si no es dado que lo vea ver al Padre. ¿Quién lo hacía eso? El Espíritu. Yo no hago nada, no digo nada si no escucho a mi Padre. ¿Quién lo hacía eso? El Espíritu que había dentro de Jesús, ¿ya? La llenura del Espíritu Santo es una experiencia diaria para cada cristiano, si anda en el Espíritu. El resultado de este andar es tanta satisfacción, por tanto es algo que se experimenta y ya nos llama la atención los deseos de la carne. Ahora, vamos a ver los resultados, importante, el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Ya fuimos colocados dentro del cuerpo, ya siendo bautizados en un solo espíritu. Entonces, el creyente obediente experimentará la llenura del Espíritu Santo continuamente. Entonces, por eso en el caso hay varias, vamos a poner un ejemplo que quizás pueda servir. Está Eliseo y viene el rey Naamán y tenía lepra, ya tenía lepra. Y entonces Eliseo lo manda al río Jordán a meterse dentro del agua. Y sucede que él, claro, hace cualquier crítica, siendo un rey, y también era un hombre de capitán y todo eso, bueno, un hombre y que lo manda ahí al río, uno de los peores, según decía él, uno de los peores ríos que había ahí en el oriente. Pero obedece y se mete una vez y la lepra está ahí. Se mete la segunda vez y la lepra está ahí. A la tercera, la lepra está ahí. La cuarta, la lepra está ahí. A la quinta, la lepra está ahí. Hasta eso uno piensa ya con eso, ya me salgo, estoy haciendo el ridículo. Pero él sigue. A la sexta, la lepra está ahí. Y a la séptima, la lepra desaparece. Entonces, eh, ser, eh, ser lleno del Espíritu Santo significa entonces una experiencia diaria. Uno piensa que no, si estoy listo, no, que estoy listo. No, hay que sumergirse, hay que sumergirse.
hay que sumergirse, hasta que Cristo sea mostrado en nosotros, cuando Cristo se manifieste en nosotros. ¿Ah? Que esas capas de la carne, llaman así, esas capas deben ser derribadas. ¿Ya? Entonces, por eso necesito al Espíritu, y el Espíritu Santo me va a hablar a través de la palabra, a través de una enseñanza, a través de una predicación, a través que sea una forma audible, pero siempre constantemente. ¿Cómo saber que tenemos la llenura del Espíritu Santo? La Biblia nos da 6 evidencias, la Biblia, 6 evidencias o señales de la llenura del Espíritu, o ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, aquí ser lleno del Espíritu es un requisito para seleccionar a los líderes en la primera iglesia. Bueno, eso sucedió cuando de los diáconos. Uno de los requisitos que tenían que ser llenos, estar constantemente llenos. ¿Ya? Primero está los frutos del Espíritu en la vida. ¿Ya? Eso de un creyente, de una creyente que está lleno, tiene que mostrar la evidencia del fruto del Espíritu. ¿Qué significa? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estos 9 aspectos del fruto del Espíritu son una unidad, lo cual es evidente por el número singular de una palabra fruto. Ya eso lo habíamos hablado de eso. Cuando uno es lleno del Espíritu, los 9 serán manifestados y evidenciados en el creyente. El fruto del Espíritu es una descripción del carácter de Jesús. Como Jesús anduvo, dice. ¿Cómo anduvo? Bajo el control del Espíritu. ¿Y cómo es evidenciada el control del Espíritu? Con esas evidencias. ¿Ya? Con esas evidencias. ¿Ya? Hoy es como... El fruto del Espíritu es una descripción del carácter de Jesús. Cuando se manifiesta hoy, es como si la presencia de Jesús estuviera otra vez. ¡Wow! Su florecimiento en la vida del creyente hace que Dios sea glorificado porque es notorio que el carácter de Dios es manifestado. Es lo que no nos cae a nosotros, ¿eh? Es Cristo en nosotros, que Cristo se quiere mostrar. Entonces, por eso les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. ¿Ya? Porque vendrá el otro consolador y mayores cosas haréis en mi nombre. Claro, porque ya, como decía en estos días, ya no está en un precipiente, ahora va a ser multiplicado. ¡Wow! Uf. Vamos a dejar hasta aquí. Creo que debo suficiente. ¿Ah? Vamos, son varios aspectos de ser lleno del Espíritu Santo. Estuvimos viendo de los frutos, el poder de testificar, ya la victoria sobre la carne, eso vamos a ver después, las manifestaciones del Espíritu, la dirección de la voluntad de Dios. ¡Wow! Entonces hay harto que vamos a ver sobre qué significa ser lleno del Espíritu. Que Dios les bendiga.